sino también de todo tipo. Es variado. Son diferentes tipos de prosperidad en todos los aspectos de tu vida. ¿No es maravilloso? Y que tengas salud. Salud es física. Pastor Prince, esta salud aquí es espiritual. No. Así como prospera tu alma, eso es salud espiritual. ¿Cierto? La salud aquí es corporal. Dios nos está enseñando, porque amado se refiere a personas que se saben amadas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. En todo. Pido que seas prosperado en todo y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Hoy quiero centrarme en así como prospera tu alma. Es decir, la prosperidad y esta salud corporal están en exacta proporción. Así como en griego es la palabra katos, que significa en proporción a la prosperidad de tu alma. Por muchos años me han enseñado que la prosperidad de tu alma es tu mente renovada. Y es una buena enseñanza, está bien, es buena, no hay problema, ¿ok? La prosperidad del alma significa que memorizas un versículo al día. Está bien, maravilloso, memoriza 3, mejor aún. ¿Cierto? Y si dices que la prosperidad del alma es esto y aquello, o el ayuno, no hay problema con el ayuno. Muchos necesitamos ayunar. Ayunamos. Ya no desayunamos. La mañana es un descanso. ¿Por qué? Comen durante la noche, meriendan. Ya no tienen hambre. En fin, no puedes morir por no comer mucho, ¿cierto? Puedes estar más sano si no comes tanto, pero la cosa es que estoy a favor de eso. Pero ¿no es mejor ver el contexto? ¿Por qué Gallo, este hombre, al que escribe Juan, prospera su alma? Por cierto, Gallo, versículo 1. El anciano, ese es Juan, el amado Gallo, a quien amo en verdad. Amado, ¿qué fue lo que hizo que el alma de Gallo prosperara? Porque Dios no puso este librito en la Biblia solo para bromear o para escribirle solo a Gallo, es para todos nosotros. El alma de Gallo estaba prosperando. ¿Por qué prosperaba? Saquemos la respuesta del contexto. Amén. Y noten que dice, a quien amo en la verdad. Todo tuvo que ver con la verdad. Verán, justo después del versículo 2, el 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor alegría. Imagínate que el padre te dice, no tengo mayor alegría que oír que mis hijos andan en verdad. En el último falta el artículo. En realidad es la verdad. Anda en la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Tiene que ver con Jesús. Ahora, vayan a Segunda de Juan. Segunda de Juan. El anterior a este, ¿de acuerdo? Es una carta muy singular. El anciano, el propio Juan, a la señora elegida y a sus hijos. Es la única carta en el Nuevo Testamento escrita a una mujer. Para aquellos que están en contra del ministerio de mujeres, tienen un problema con esta carta. Fue escrita a una mujer y su grupo en su casa. ¿De acuerdo? A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahí lo tienen de nuevo. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Cuál es la verdad que permanece en nosotros? Muy bien, se los recuerdo. Solo hay una verdad que permanece en nosotros, y es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad, y Él es quien permanece en nosotros. ¿Tengo razón? Luego dice, y la verdad estará para siempre con nosotros. ¿Quién es la verdad que estará con nosotros para siempre? Jesús. El que permanece en nosotros es el Espíritu de verdad. El que está con nosotros es el Señor Jesús, quien está con nosotros para siempre. Él es la verdad. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿por qué todo esto, Pastor Prince? ¿Por qué tanta verdad, verdad, verdad? Te diré por qué. Juan está cargado con una verdad. La verdad de Jesús, en términos de quién Él realmente es, 100% muy Dios, muy hombre. Él es verdaderamente Dios, Él es verdaderamente hombre. Para cuando Juan escribió su Evangelio de Juan, y también las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, existe este culto, este fuerte movimiento que pasó. Incluso durante la época de Pablo se llama gnosticismo. Los gnósticos dicen esto. Cuando Jesús nació, era solo un ser humano normal. Pero en el río Jordán, el Cristo vino sobre Jesús. El Cristo vino sobre Jesús y luego el Cristo le hizo hacer milagros y todo eso. Luego, cuando murió en la cruz, el Cristo lo dejó. ¿Ven eso?
¿Entienden? Eso es lo que enseñan, ¿de acuerdo? Ahora, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el único, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo, bendito eres Simón Bar-Jonás, carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Están escuchando? Amén. ¿Conoce la frase Jesucristo? Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Quién es la primera persona en el Nuevo Testamento que usa esa palabra junta, Jesucristo, en el Nuevo Testamento? Jesús mismo. En la oración del sumo sacerdote, Jesús oró así: la vida eterna es conocerte. Le dijo a su Padre, es conocerte a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. El espíritu del fin de los tiempos es el espíritu del anticristo. Intentan sacar a Cristo, a Jesús del cuadro, o separar a los dos, ¿entienden? Y eso afectará tu vida. Eso afectará tu prosperidad. Lo estoy relacionando con esto. ¿Están escuchando? La prosperidad de su alma se verá afectada. Juan estaba preocupado por esto. Y por eso en Primera de Juan, capítulo 4, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, conozcan el Espíritu de Dios. Amigos, hay muchos predicadores por ahí, muchos en la televisión. ¿Cómo sabes que el Espíritu viene de Dios? En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo, una persona, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido a todos los anticristos, porque mayor es el que está en ustedes que el diablo que está en el mundo. Ese es el contexto. Ahora escuchen, hay muchos anticristos, pero hay uno, el anticristo que viene. Tal vez ya esté aquí. ¿De acuerdo? Pero la forma en que superas al anticristo es saber que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, ¿cierto? Volvamos a la prueba de fuego dada por el Espíritu de Dios. Vuelve al versículo 2, ponlo todo ahí. Bien, en esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan está combatiendo las ideas gnósticas porque están arruinando a todas las almas de la gente. Él quiere que sus almas prosperen, para que cuando Él ore para que sean prosperados por afuera y saludables, eso pase. Pero Jesucristo vino en carne. Eso significa que Él existió antes de tomar forma humana. Él es deidad. Dije que Él es deidad. Amén. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Vemos que Juan está agobiado por esto. El Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso puedes entender cuando digo que cuando Juan escribió Primera de Juan, capítulo 1 de Primera de Juan, no está escrito para el creyente. Mis hijitos, solo aparece del capítulo 2 en adelante. Capítulo 2 en adelante está escrito para el creyente. Por eso le escribe al creyente diciéndole, tus pecados te son perdonados. Pero el capítulo 1 comienza de una manera muy rara y poco ortodoxa. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado. Eso es doble. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Les anunciamos para que tengan coinonía con nosotros. ¿A quién escribía? Les escribía a personas que creían que eran salvas, pero estaban en el gnosticismo. Este capítulo 1 no está escrito para los creyentes. Ahora miren esto. Dice, lo que era desde el principio les declaramos. En Primera de Juan, ¿de dónde lo sacó? De su propio evangelio. Él era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. Oigan, escuchen. Tal vez estés allí diciendo, pastor, quiero un gran avance. El mercado inmobiliario está mal. Y hablamos de Jesús. ¿Cómo me ayuda eso? Amigo, necesitas una prosperidad que no te haga estremecer en tu alma.
Necesitas una prosperidad en la que puedas estar tranquilo mientras disfrutas incluso de la prosperidad exterior. Dios quiere que sus almas prosperen. Amén. Dios quiere que tengas salud. Hay personas que prosperan gracias al trabajo duro y las penurias. Amén. En las finanzas, en el mercado inmobiliario, pero son muy pobres porque no están prosperando en todas las áreas. No están prosperando en todas las cosas. He dicho antes que hay mucha gente pobre con mucho dinero, pero siguen siendo pobres. Dios quiere que prosperes en todo. En todas las cosas, ¿entienden? Estoy compartiendo contigo algo que el mundo no puede darte. El mundo puede prometerte cómo hacerte rico. Vas a la librería y te dirán cómo ser rico, cómo puedes ganar tal cantidad cada semana, etcétera. Pero ese es solo un aspecto. Amén. Sin la prosperidad del alma. Te enseño a prosperar en todo aspecto con prosperidad del alma y a tener salud. Entonces, según el contexto, todo tiene que ver con la verdad, ya que la verdad está en Jesús. Todo se trata de Jesús y el Evangelio. Ahora volvamos. Dios quiere que prosperes, ¿sí? En tu alma, porque todo, tu prosperidad en todos los ámbitos y tu salud es, ¿qué? Así como tu alma prospera, así como katos en griego significa en proporción a. Y quiero que esta iglesia, quiero que aquellos que nos están viendo, quiero que todos los que están viendo en línea o en televisión, quiero que sus almas prosperen. Hasta que la sanidad explote en tu cuerpo, hasta que todo lo que hagas prospere en todos los ámbitos. Pero se resume en esto. Por eso es tan importante cómo ves a Jesús. Incluso puede significar prosperidad eterna, cielo o infierno. Bien, vuelve a esto otra vez. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Él hizo todo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Escucharon? Nada de lo hecho fue hecho. ¿De acuerdo? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vayan al versículo 10. Él en el mundo estaba. Entonces este que se llama el Verbo, que estaba con Dios, que es Dios. Él en el mundo estaba, dijo Juan, y el mundo fue por él hecho, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahora vean esto. Esto es poderoso. ¿Están listos? ¿Saben que esta palabra se usa dos veces? Suyo. Se usa dos veces, suyo. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. No son la misma. En griego. Déjenme explicarlo. Jesús vino a lo suyo. El género allí en griego es neutro. Ni masculino ni femenino, lo que significa que no puede ser una persona, no habla de personas, se refiere a cosas. Vino a sus propias cosas, vino a sus propios bienes, Él vino a su mundo, Él vino a su dominio. ¿Entienden? Y en el siguiente, y los suyos, este es género masculino en griego, que significa gente. Su propia gente no lo recibió. ¿Entienden? ¿A qué se refiere, Pastor Prince? Les mostraré. Él vino a sus propias cosas. Él vino a su propio mundo. ¿Sabes que todo en su mundo lo reconoce? ¿Lo sabías? Cuando se levantó, los vientos y las olas bajaron, se arrodillaron ante Él. Las cosas, el mundo, su mundo creado, lo reconocen. A los suyos vino, los suyos lo reciben, sus propias cosas, su propia creación, sus propias posesiones, su propio dominio, todos lo reconocen. Incluso el mar lo sostiene y lo deja andar sobre el agua. Su mundo lo acepta, pero su propio pueblo no lo recibió, refiriéndose al pueblo judío. Y alguien más es dueño de su gloria, Él mismo. Y te diré algo que te sorprenderá, pero Jesús no vino. Cuando vino en carne, no vino a revelar su gloria. Vino en forma de siervo. En el libro de Filipenses, Él no consideró su igualdad con Dios como algo de que aferrarse, sino que tomó sobre sí la forma de un siervo. Digan, la forma de un siervo.
y obtuvo la forma de un siervo, siendo formado como un hombre. Vivió en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada vez que veas a Jesús viniendo hacia ti, quiero que veas esto. Ve a un hombre real, pero amable. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los que creen en su nombre. Siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vean esto, ya que el verbo que era con Dios, el verbo que era Dios que acabamos de leer, el verbo se hizo carne y habitó, vino en carne. Juan escribe para combatir el gnosticismo, para decir que Jesús existió antes con el Padre. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué? Solía leer esto y decir, ¿qué? Pero cuando lo ves, ¡qué revelación! Juan dice de su primo, Juan nació 6 meses antes que Jesús, ¿sí? Juan dio testimonio de Jesús diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, históricamente. Nació después que Juan, 6 meses después del nacimiento de Juan. Jesús nació después que Juan. El que viene después de mí, históricamente, es preferido antes que yo, porque él fue antes que yo. En la eternidad pasada, él siempre fue. Muy bien. Versículo 16. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es asombroso. Noten, y por cierto, en griego está en presente. El unigénito Hijo, ese es Jesús. ¿Quién es? No quién era. Y en griego está en presente, que está en el seno del Padre. ¿Saben que Jesús nunca abandonó el seno del Padre? En otras palabras, Jesús vive en la conciencia de que Él es el amado de Dios. Vive en el seno del Padre. Ahora, si hubiera dicho que estaba en el seno del Padre, eso significa que una vez estuvo en el corazón de Dios. Estaba en el seno, en el amor de Dios. Seno significa amor, ¿sí? Pero ahora Él se ha liberado. ¿Significa que como hombre no estaba allí? No, Él siempre vive allí. Vivió siempre en la conciencia del amor de Dios. ¿Están escuchando? En griego es tiempo presente. Presencia constante. Él está en el seno del Padre. Cuando limpió al leproso, lo hizo consciente del amor del Padre. Vive siempre en el amor del Padre. Jesús nos dice, como mi Padre me ha amado, continúen en mi amor. Sean conscientes de mi amor por ustedes. ¿De acuerdo? Este es su hogar, mi pecho, mi seno, el lugar de amor. Esta es tu casa. Este es tu refugio. Este es su lugar secreto del más alto. Oh Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo te reuní como una gallina juntaría sus polluelos en su seno? Amén. Apacentará su rebaño como un pastor, recoge a los corderos, a sus crías y las lleva en su seno. Él quiere que estés en el lugar de su amor, pero un discípulo encontró el secreto. ¿Quién fue? Juan. Amén. Amén, iglesia. 70 discípulos, gente sirviendo a Jesús, pero de los 70 hay 12 apóstoles. De 12 siempre hay 3 que tienen la historia interna, Pedro, Santiago y Juan. De los 3 está Juan, el más cercano. No sé ustedes, pero yo no quiero estar en los 70, no quiero estar entre los 3, quiero ser como Juan. Amén. Este es el primer capítulo del Evangelio de Juan. Termina en el seno, ¿verdad? Aquí. Déjenme decirles esto. El último capítulo del Evangelio de Juan termina también con el seno. Vamos a verlo y terminemos este sermón, ¿sí? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. El primer capítulo tiene el seno, el último capítulo tiene el seno. Es decir, lo primero hasta el fin de la vida cristiana no es más que el amor de Cristo. No es tu amor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Pedro se volvió y vio al discípulo a quien Jesús amaba siguiendo. Él estaba siguiendo.
Una de las razones por las que Caleb era fuerte a los 85 años, más de 3 veces la Biblia dice, siguió al Señor. Y aquí tienes a Juan siguiendo. Entonces Pedro, versículo 21, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él, Juan, se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El que se jactaba del amor del